Contacto con la región. Nos instalamos en la República Argentina. Vemos los títulos principales de algunos de los diarios en Buenos Aires. Bueno, si abrimos, por ejemplo, la página de Clarín, se señala escándalo cripto. Milei viaja a los Estados Unidos en medio del golpe a su imagen internacional. ¿Qué más? ¿Hay otro enfoque? Otro enfoque en el mismo medio. En medio del escándalo, el presidente evalúa los cambios en áreas sensibles del gobierno. Otra portada, la de página 12. El título es Tragamonedas. Cada vez son más los empresarios clave del mundo cripto que hablan de coimas alrededor de esta moneda Libra. Las miradas se concentran, dice, en el oscuro papel de Hayden Davis, que se vanagloriaba de sus lazos con Milei y que ahora dice que su vida corre peligro. En medio del escándalo quedaron apuntados el asesor presidencial Agustín Laje y el empresario tech Mauricio Novelli. Vamos a profundizar de nuevo en toda esta crisis que afecta al gobierno de Javier Milei. Ayer tuvimos un primer enfoque a fondo con Fernando Gutiérrez. Volvemos a llamarlo en este momento. Fernando, buen día. Buen día, Emiliano, Romina y audiencia en perspectiva. ¿Cómo les va? Perfectamente nos va, pero claro, estamos cargados de preguntas, ¿no? Este asunto se ha ido complejizando tanto, pero tanto. El desafío es, bueno, darle a nuestros oyentes algunas de las claves principales. A ver, ¿por dónde empezás, Romina? Sí, capaz que podemos empezar, Fernando, por el clima político post-entrevista, ¿no? Algo que capaz que nos faltó señalar ayer. Por ejemplo, entre otras cosas, por esto que fue luego de la nota que dio Javier Milei a TN, lo que se conoció como esta versión censurada y se la llamó de alguna manera así, y el descargo, las explicaciones que el periodista Jonathan Viale dio ayer en el mismo programa, ¿verdad? Fue un día muy intenso, como se pueden imaginar, y claro, la comidilla del mundo periodístico fue ese escándalo. No sé cuánto le llegó al público en general, pero en el micromundo de las redes sociales y del periodismo no se podía hablar de otra cosa. Esta interrupción que hizo de la entrevista el asesor presidencial Santiago Caputo, que bueno, dejó en evidencia lo que todos sospechábamos, la voluntad de control del contenido de la entrevista y el cuidado meticuloso de cada palabra que dijera el presidente, porque podía llegar a involucrarlo de manera judicial. Estaba muy coacheado, como se dice en la jerga, el presidente, de forma tal que sabía que no podía decir la palabra promover, sino difundir, porque desde el punto de vista judicial tiene connotación distinta. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó con esto? Sí, te diría que hay todavía un tema de polémica que es ¿por qué se publicó en el canal de YouTube de TN la versión entera, el bruto de la entrevista, incluyendo ese fragmento, ¿no? El que no salió al aire inicialmente, el de la interrupción, ¿no? Sí, bueno, ha dado lugar a todo tipo de versiones conspirativas dignos de una serie de intriga. Aparentemente, o por lo menos es la versión que avala el propio Jonathan Viale, la filtración ocurrió de una manera trivial. La filmación en estos casos la suele hacer el equipo de prensa de la Casa Rosada, que la edita y luego se la da al canal. Y bueno, aparentemente le dio dos versiones, una la que se vio en vivo, la versión editada, cortada de la entrevista, pero también le pasaron la versión completa, en crudo, y el equipo de TN, creyendo que se trataba de la misma versión, la subió a YouTube. Esa es la versión oficial. Pero entre las versiones conspirativas hubo de todo. Desde que había sido algo a propósito pergeñado por Héctor Mañeto, el principal directivo de Multimedios Clarín, como forma de cobrarse alguna factura con Milei. Se mencionó también a Mauricio Macri, que cada vez que hay alguna situación extraña siempre aparece metido como parte de una conspiración. También se nombró al propio Santiago Caputo e incluso a una productora en la que trabaja con Jonathan Viale. El periodista, visiblemente afectado por las críticas, estuvo en su programa, hizo un descargo, en el cual aprovechó también para tomarse revancha y pasar algunas facturas a colegas, sin dar nombres, pero dando algunos indicios claros
colegas que antes trabajaban con él y a quienes acusó de haber aceptado coimas para apoyar la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta. O sea que, bueno, una cosa bastante escandalosa dentro de esa primera jornada Sí. post-entrevista. Fernando, ahí hizo un speech largo, ¿no? No tengo ahora, pero Fueron 20 a 23 25 minutos por sí. ahí casi. Donde, claro, fue por distintos temas, ¿no? En primer lugar, lo que señaló y la primera explicación, digamos, que dio sobre el episodio, con todo lo afectado que estaba personalmente por todo lo que había implicado, las críticas que había recibido. Y el primer mensaje fue más dirigido a los televidentes, ¿no? Concretamente a quienes, la audiencia de TN habitual, donde les dijo, quédense tranquilos, yo nunca los voy a defraudar, yo no acepté ningún tipo de sobre y no trabajo ni para el gobierno de Milei ni para ningún otro y nunca recibí dinero, Sí, ¿no? él admitió que cometió un error, que no manejó bien la situación, Exacto. que le faltaron reflejos para rechazar lo que estaba ocurriendo, porque eso es lo que se ve en el video, ¿no? Sí. Como que lo deja ocurrir, no salta, en fin. Pero hace esa otra puntualización, que él no opera para el gobierno, no opera para Milei, aunque sí quiere que este gobierno termine bien, ¿no? Termine bien, que le vaya bien a la Argentina, dice, ¿no? Y hace esa aclaración. Pero sobre todo ahí da como un costado humano, ¿no? El lado humano de que estaba muy afectado, que la estaba pasando muy mal. Y dice, sí, si algo me faltó en todo caso fue... Él utiliza otras expresiones, pero dice coraje, ¿no? Para ahí, en ese momento, decirle a Caputo que no ingresara y que no interrumpiera la entrevista. Y cuenta el contexto, ¿no? En el que se dio también. Estaba todo el elenco y los colaboradores de Milei allí, ¿verdad? Y dice, sí, cometemos errores, cometo errores como periodista y en todo caso me faltó coraje en ese sentido. Sí, en todo caso esto dio lugar, por supuesto, a que se recreara la polémica sobre cómo debe ser la relación de los presidentes con la prensa. Muchos estaban reclamando algo que nunca ha ocurrido durante la presidencia de Milei, que es una conferencia de prensa abierta, porque hasta ahora Milei solamente ha hablado con periodistas afines, no siempre grabado, muchas veces lo ha hecho en vivo, pero esta vez era particularmente notoria la preocupación porque fuera grabado para que Milei no cometiera ningún desliz que lo pudiera exponer desde el punto de vista judicial. Pero si quieren pasamos a cómo fue el resto de la jornada. Sí, por ejemplo, la reacción en el mercado financiero, ¿no? Era lo que más preocupaba al gobierno porque de eso dependía la suerte de su programa, del sustento de su programa económico. Y les recuerdo que el lunes se había producido un desplome de las acciones y los bonos y además había subido el dólar paralelo. Pero claro, era un día raro porque como fue feriado en Estados Unidos, había sido muy bajo el volumen en el mercado y no se lo consideraba como una jornada representativa. Y toda la expectativa estaba puesta en lo que iba a ocurrir ayer martes, además ya habiendo ocurrido la entrevista con Milei, bueno, cuando abrieran los mercados. Empezó desastrosamente mal, con una caída de hasta 8% en las ADRs, como se llama en la jerga, a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Sin embargo, con el correr de las horas, las pérdidas fueron recortando y al cierre de la jornada salió bastante bien, se podría decir, para el gobierno y sobre todo para cómo había empezado. Las ADRs terminaron casi que empatadas, el mercado de bonos que había caído el lunes se mostró estable y hasta con alguna leve recuperación. El índice de riesgo crediticio, el famoso riesgo país, hasta bajó un poquito, terminó abajo de los 700 puntos. Y tuvo su revancha la bolsa porteña, que después del desplome del lunes, ayer cerró con una fuerte alza, 6,10% en el índice Merval, con acciones que recuperaron 10%. Y por el lado del dólar, una leve baja, el dólar blue, con una caída que lo hizo cerrar en 1.235 pesos. En definitiva, para decirles la verdad, una jornada que ni el más optimista de los militantes de Milei se hubiese esperado en esa medianoche de lunes. Fue un alivio reflejado por la reacción del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, no confundir con Santiago Caputo, que es su sobrino. El ministro estaba muy preocupado por el hecho de que el escándalo político se contagiara a los mercados. Por eso
se había mostrado muy activo dando entrevistas, publicando mensajes en Twitter, destacando la solidez del superávit fiscal. Recibió la ayuda de algunos grandes bancos de inversión internacionales que, en paralelo con el escándalo político, hicieron informes positivos sobre la solidez de la economía argentina. Así que, como el propio Toto Caputo dijo en las redes sociales, lo que el gobierno siente es que para los inversores sigue siendo más relevante el peso de los indicadores económicos que los ruidos políticos, y esto no lo dijo el ministro, pero es lo que se interpretó por parte de los analistas, también los inversores, al seguir apostando por los bonos y acciones argentinas, están dando a entender que creen que al gobierno todavía tiene margen de que le vaya bien en las elecciones legislativas de octubre próximo. Así que desde el punto de vista financiero, el gobierno se puede decir que la sacó barata. Por otro lado, No, Fernando, también estuvo lo político o las nuevas revelaciones, ¿no? La aparición, entre otras cosas, de información que compromete a Karina Milei y gente del entorno del presidente, ¿no? Acusados de aceptar coimas por los organizadores de Libra. sí, le están pasando factura al presidente por toda la parte que no aclaró en la entrevista, cómo fue la previa del acuerdo para esa difusión que él hizo del negocio, quién le acercó el link que llevaba directamente al sitio desde el cual se podían hacer las compras de esta meme coin, que Milei no podía tener directamente si no fuera porque alguien directamente involucrado con el negocio se lo acercara. Este personaje tan particular, Hayden Davis, que dice que tiene en su poder dinero por las comisiones cobradas a quienes participaron y que no sabe a quién se la tiene que devolver y que está esperando instrucciones para que le digan a quién se la tiene que devolver, que dice que su vida está en peligro, que dice sentirse estafado y que acusa al propio presidente Milei de no haber cumplido su parte porque Milei se había comprometido a que tenía que publicar un segundo tweet con un video y que por culpa de no haberlo publicado fue que se cayó tan rápidamente la cotización del token. Bueno, se conocieron versiones de gente vinculado al mundo cripto, por ejemplo, un financista argentino, Diógenes Casares, que vive en Estados Unidos, que había alertado antes del lanzamiento de Libra, que a un conocido del gobierno le había dicho que había obtenido información de que se estaba por lanzar un token por parte de gente muy poco confiable, que dijo que hicieran un intento por frenar esa situación, que había escuchado que este famoso Davis estaba buscando fondos para el lanzamiento de Libra y que además había pagado una coima de $5 millones a alguien muy cercano, a alguien del entorno íntimo del presidente Milei, no dio nombres, pero después, ya ayer, se conoció y llegó a la prensa una versión. No sabemos qué tan confiable es, pero bueno, se reprodujo un chat donde este Davis conversaba con otro inversor tratando de tentarlo para que ingresara al negocio, donde le decía que él tenía controlado al presidente Milei y que lo tenía controlado porque tenía la capacidad de hacerlo a través de su hermana Karina, a quien él había enviado dinero. Después, esta versión surgió de un medio de los especializados y más confiables, según la gente que opera con el mundo de las criptomonedas, de uno de los medios especializados en este mundo de inversiones, que más tarde publicó un desmentido oficial de parte del abogado de Hayden Davis. Pero bueno, la realidad es que Hayden Davis había estado relacionado con el lanzamiento del meme coin Melania, que se hizo con un modus operandi similar al que después se aplicó en Argentina, y se conocieron varias versiones de inversores
que lo califican como una persona poco confiable a este Hayden Davis. De momento, aparentemente, una persona del gobierno se va a reunir con este Hayden Davis, por lo menos para ver si el dinero que hay que devolver puede llegar a Argentina y volver a sus inversores originales. Fernando, si te parece, enseguida te hacemos las últimas 2 preguntas. En Perspectiva, periodismo para la era digital. Seguimos con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Sí, Fernando, ya para ir redondeando, pero quería preguntarte, a ver, ¿la estrategia mientras tanto del gobierno de Milei sigue siendo eso, mostrar normalidad? Sí, totalmente. Ante esta andanada de acusaciones sobre coimas y situaciones ilegales, no respondió directamente, más bien se está centrando en la estrategia judicial de la defensa del presidente, aunque quedó en evidencia que sí va a haber cambios internos. Algunos los ha esbozado el propio presidente, esa situación de manejar y poner filtros para que ya no sea tan fácil llegar a la figura del presidente. Pero además, bueno, es un detalle no menor que Mauricio Macri, su principal aliado político, calificó como muy grave lo que estaba pasando y dijo que era necesario que se produjeran cambios. Así que es probable que en los próximos días veamos, no necesariamente destituciones, pero sí cambios en la forma en que se maneja el presidente. Mientras tanto, está la agenda del presidente donde la consigna es mostrar no solamente normalidad, sino tratar de cambiar la agenda, cambiar el eje de la discusión. Milei tenía agendado y mantuvo en pie un viaje a Estados Unidos. El motivo formal es para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, este grupo que apoyó la campaña electoral de Donald Trump, pero obviamente su objetivo no es solamente ir a dar el discurso, sino tratar de reunirse con funcionarios de la administración Trump para avanzar en un tratado comercial. Se va a reunir con su amigo Elon Musk, también con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Por más que se trate solamente de fotos, en un momento tan sensible para Milei, se trata de gestos importantes, porque es darle al mundo un mensaje de que sigue en pie, no se cayó la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es el que va a desembolsar dólares para que Argentina pueda en algún momento abandonar el cepo cambiario, y no está confirmado oficialmente, pero tampoco descartado que pueda por lo menos encontrarse informalmente y saludarse con el presidente Donald Trump. Es la apuesta que hacen en la Cancillería. Hay un claro objetivo de mostrar que la imagen y la credibilidad de Milei en el plano internacional no fue afectada por el escándalo cripto, que fue, bueno, lo primero que se había comentado que había quedado como un quiebre, sí, que el presidente... Ahí brevemente, en materia de imagen, la preocupación del gobierno venía por ahí, ¿no? En el plano internacional. Y por otro lado, con un público con el que él conectaría, ¿no? Que eran esos jóvenes más vinculados al mundo cripto. Sí, es un tema no menor en Argentina. Acá se habla mucho sobre un nuevo grupo social, se los conoce como los Crypto Bros, que han sido casi la base inicial de su movimiento político. Se los tomo muy en serio porque, bueno, cuando Milei era una personalidad mediática que se presentaba en teatros y hacía una especie de stand-up político, el momento culminante era cuando él rompía a palazos una maqueta del Banco Central. El resto de los economistas se reían de eso, pero había todo un auditorio de jóvenes veinteañeros que pagaban entrada para ir a verlo, lo escuchaban con atención y lo veían como un líder. Y el mensaje que ellos decodificaban es que siempre era mejor el mercado que la burocracia estatal y que siempre era más eficiente la ley de oferta y demanda que las trabas regulatorias. Entonces Milei explicaba ya en aquel momento que el dinero fue uno de los grandes inventos de la humanidad hasta que se corrompió cuando los gobiernos se apoderaron de él
mediante el monopolio de la emisión. Y a tono con esa filosofía, Milei declaraba su simpatía por las nuevas tendencias del dinero digital. De hecho, el propio Milei decía que no hay peor esquema Ponzi que el peso argentino y que el dinero digital iba a devolverle a los pueblos el uso del dinero por encima de la corrupción de los gobiernos. Pero ahora fíjese lo que ocurre. Milei calificando como casino y peor que eso, como una ruleta rusa al mundo de las monedas digitales, y han sido muchos los promotores del mundo digital que ha salido a decir que Milei ensució y le hizo mucho mal a todo el mundo de las criptomonedas, que mueve unos 100.000 millones de dólares por año en Argentina. Les recuerdo que Argentina tiene poco más de 600.000 millones de dólares de PBI, como para que se hagan una idea de la dimensión del dinero que se mueve. Es el país líder en América Latina en movimiento de dinero digital y criptomonedas. Y bueno, muchos de estos jóvenes que han sido entusiastas militantes de Milei sienten que hay ahí algo que se quebró. Entre los politólogos hay una división. Algunos que dicen que, como tantas cosas en Argentina, este escándalo se va a disipar y que de aquí a octubre ya pocos lo van a recordar, como suele ocurrir. Meses en Argentina es el equivalente de años en otros países, pero hay otros que dicen que la cosa no le va a salir gratis a Milei, que la ruptura con un grupo social que ha sido base fundacional de su movimiento político, en algún momento, de alguna forma, al presidente lo va a tener que afectar electoralmente. Fernando, gracias como siempre por ese reporte desde allí. Nos reencontramos en los próximos días. Seguimos atentos, obviamente, a lo que pase en las próximas jornadas en torno a este tema. Un abrazo. Estamos aquí atentos y un abrazo. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.